Hoy quisiera hablar de un tema que es un tema interesante a mis ojos, que tiene que ver con cómo inciden las distintas generaciones que convivimos en nuestras familias o en los distintos lugares y cómo eso incide en la psicoterapia. Indudablemente, el concepto de generación es un constructo, así como lo es la narración. La narración es una metáfora, un lente interpretativo que nos sirve para entender el relato sobre alguna experiencia vivida. Se inserta en nuestras biografías, se inserta en nuestras redes conversacionales, siempre contextualizadas, siempre en dónde pasan los hechos, quiénes son quiénes, qué rol juega cada uno de los distintos personajes que aparecen en la historia, cómo aparecen conectados. ¿Qué hice yo cuando él hizo tal cosa? ¿Qué hizo él cuando yo hice otra cosa? Y así empieza a aparecer esto que hemos llamado la trama narrativa. Y empieza a ocurrir que, como en una pieza de teatro, cada personaje aparece ejecutando un papel. Indudablemente, nuestras narrativas se empezaron a constituir desde nuestras redes conversacionales primarias, la familia, la escuela, los amigos, y nos fueron dando un lente interpretativo de cómo debemos entender el mundo y cómo deberíamos estar en el mundo. Mundo, entendido a ojos de Heidegger, no es un objeto que está allá afuera, como en general lo vemos, sino que se encuentra frente a nosotros, en nosotros. Es el contexto de donde emergemos y significamos nuestra existencia, es decir, va constituyendo la cultura. Un poco difícil podemos entrar a discutir si mundo y cultura son distintas, pero de alguna manera están relacionadas. Ahora, la cultura actual es complejísima. Estamos presenciando la aparición de la era digital, que indudablemente es impredecible. Como todo cambio, tiene detractores y muchos admiradores, pero lo que no podemos dudar es que hoy día convivimos a lo menos 7 generaciones distintas. Desde los posalfabéticos, como mi bello nieto Pedro, hasta la generación a la que yo pertenezco, los silenciosos, para quien este mundo de internet es mágico, rarísimo, y yo estoy entrando muy tímidamente porque no me es fácil. De eso voy a hablar hoy día, de cómo convivimos estas 7 generaciones, qué pasa en una hora de almuerzo, qué pasó para la Pascua, para el Año Nuevo, para las celebraciones de los cumpleaños. Indudablemente la terapia sistémica narrativa asume que los factores sociales, políticos y culturales afectan la vida de las personas. Sí, y muchos otros modelos también. No siempre, a mis ojos, se le ha dado a la variable socialización la importancia que amerita. Ortega y Gasset decía: la respuesta que nos damos a la pregunta ¿quién soy yo? De alguna manera está determinada por la respuesta que nuestra generación se ha dado para responder la pregunta ¿quién soy yo? Es interesante esa reflexión. Lo voy a hacer a través de un caso que nominé la familia Cara.
Jara. Susana acaba de cumplir 78 años. Siempre había trabajado en la universidad, una universidad del sur. Fue una audióloga. Estuvo casada con Juan, pero él era muy picaflor, por lo que se separaron hace más de 30 años. Cuando Susana, separada, cumplió 60 años, decidió jubilar, gracias a un beneficio otorgado por la universidad donde ella trabajaba. A raíz de su jubilación, hace más de 20 años, se vino a Santiago a ayudar a su hija Marina en el cuidado y formación de sus hijos. Ella recién había enviudado, Marina, la hija. Los jóvenes eran como mis hijos, dice Susana. Dejé todo por estar con ellos y acompañarlos en su crecimiento. Hoy tienen 20 años Martín, que estudia técnico en computación, y 22 Benjamín, que estudia ingeniería. Benjamín siempre fue un buen lector y un excelente alumno. No le iba nunca mal. En cambio, para Martín era más difícil. ¿Por qué consultan? Susana hace como 6 meses ha estado depresiva. Ha bajado mucho de peso y anda muy mal genio. En las noches se levanta y aunque haga mucho frío, se sienta en la terraza del departamento a fumar. Fue al médico y aparentemente no tiene problemas de salud. Relatan que la convivencia está siendo insoportable. El evento crítico, o el por qué ahora, como digo yo, tiene que ver con que le pasó algo muy complejo. Martín, el nieto menor, llega a la casa con un tatuaje en su brazo y un mechón de pelo largo teñido rubio. Lo acompañaba su polola con un tatuaje en su brazo y un mechón de pelo largo también teñido, y estaba tatuada entera, pero el pelo lo tenía teñido azul. Susana apenas lo saluda y mira a Martín con cara seria y muy enojada. Por supuesto, para ella eso era muy raro. Él la increpa diciéndole que es una vieja retrógrada, que no entiende el cambio que está viviendo la sociedad. Marina trata de bajar el perfil al conflicto pidiéndole a su madre que entienda la juventud. Y ella dice, simplemente no logro convivir con los nietos, la vestimenta, el que duerman con las pololas en el hogar familiar y las faltas de respeto a mi persona. Dice que la ha llevado a pedirle a su hija que la lleve a un hogar de ancianos. Pero Marina no acepta, ya que siente que si la lleva va a ser una mala agradecida. Es un relato no único, me ha tocado más de algún caso en donde hay distintas generaciones y por eso lo traigo a colación. Lo primero que quisiera decir es que tenemos que recordar que nunca accedemos al problema. El problema es una narración, es una forma de relatar un hecho. Por lo tanto, los problemas no tienen solución. ¿Qué hacemos los psicólogos entonces? Es ofrecer otro prisma interpretativo para entender la vida en y desde el lenguaje que permita encontrar otra forma de interpretar lo que está pasando o lo que pasó y que quedó oculto en la definición que hizo en este caso esta familia, saturada del problema, diría White y Epson. Para mí es fundamental entender qué pasó distinto. El ejemplo nos muestra la complejidad que implica la convivencia de hoy entre distintas generaciones. En la misma casa
viven los adolescentes, dos adolescentes en este caso, que están en plena expansión de sus potencialidades, buscando su lugar en el mundo, diferenciándose de esta cultura que no les gusta. El de la madre, que está en la fase de producir, tiene que mantener sola a sus hijos y, por supuesto, trabaja y no tiene tiempo. Y además se está acercando a la revisión crítica de la vida. Y el de la abuela, que siente que ya no tiene cabida en esta sociedad. Porque aunque ustedes no lo crean, los viejos nos sentimos que no tenemos cabida en esta sociedad tan llena de cosas distintas y novedosas. Por lo tanto, lo difícil no es la vejez de la abuela, la adolescencia de los jóvenes o vivir en las etapas críticas del tener que producir, sino la convivencia de tres sistemas enfrentados a tener que resolver su sentido existencial, su proyecto de vida, su manera de habitar la existencia, como la quieran llamar, de la mejor manera posible. Gergen decía o dice, no se puede entender un sistema sin hacer referencia a la cultura, al contexto y a la forma particular de conversar. Todo eso, decía Gergen, está inserto en nuestra tradición. Tradición y socialización son las formas como cada uno de nosotros interpreta el mundo. Y eso está de la mano con la generación. El concepto de generación ha estado relativamente silenciado a mis ojos en el ámbito terapéutico. Esta lámina la saqué de internet, dice uniendo generaciones. ¿Será que las generaciones se pueden unir? ¿No sería mejor decir generaciones que requieren ser respetadas, entendidas y consideradas? Puede ser. Vivimos la vida a la manera de nuestros usos sociales, como diría Ortega, en que nos tocó desarrollarnos. Nuestra socialización, nuestra tradición nos encarcela sin darme cuenta en una forma de entender. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que ustedes están con los celulares en la mesa? ¿Cómo es eso de que ustedes traen a sus pololas a dormir a la casa? Pareciera ser que son cosas que para nosotros los viejos nos parecen raras. Por otra parte, los viejos vivimos a otro ritmo. El mundo de hoy nos es muy difícil de entender. Esta lámina que saqué de internet nos habla de estas distintas generaciones. La generación alfa, tan distinta a la generación silenciosa o a la generación grandiosa, como algunos la llaman, o la generación touch, que es como raro, esta generación que todo es rápido. Yo estaba ayudando a uno de mis nietos a bajar un elefante de internet y al segundo y medio dijo, no abuela, esto es muy lento. Obvio, viven de otra manera. Tenemos las generaciones llamadas predigitales, la generación silenciosa. Tenemos las generaciones inmigrantes digitales como los baby boomers, la generación X, o tenemos los nativos digitales como los millennials, de 1982 al 2001. En cargos de poder hoy día, los millennials son los que son los gerentes, tienen alrededor de esos años. Tenemos la generación Z, del 2001 al 2010.
Y podríamos decir que el 2010 adelante tenemos a esta generación touch o generación alfa o esta generación que está emergiendo de otra manera. ¿Cómo nos afecta esto en el trabajo terapéutico? Deteniéndonos a pensar, digo yo. Porque las personas de hoy, o los hombres y mujeres de hoy, son el resultado de los hombres anteriores, decía Ortega y Gasset. Y Ortega decía, el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia. ¿Qué historia? La historia de su generación. Porque ser parte de la misma generación implica compartir muchas cosas. Por ejemplo, contextos, historias, gobiernos, personajes, música y tanto más. Ahora, indudablemente, las generaciones no son estructuras compactas, sino referentes simbólicos con los cuales nos podemos identificar. De alguna manera, como dice Gutiérrez y Osorio, así se hacen las cosas. Los y las ancianas como yo percibimos que los que van quedando son los de las generaciones siguientes. Ya nosotros no tenemos la misma cabida. Y estas generaciones tienen muchas menos cosas que compartir con nosotros. La generación alfa son nativos digitales. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que la tecnología es la manera que tienen de conocer al mundo. Yo estoy haciendo estos videos, no porque a mí se me ocurrió hacer un video en YouTube, es porque mi nieto amado, Pedro, me decía, abuela, ya nadie lee. Las cosas nos gustan más de imágenes. Y me di cuenta que es así. Pero una de las consecuencias que tiene esto es que se trata de personas, la generación alfa, que viven a través de sus ordenadores y de sus smartphones. ¿Es eso algo malo? Yo no lo encuentro malo, solo lo encuentro distinto. La inteligencia artificial ha llevado a algunos dicen una demencia social de los contactos físicos. No sé si es así. Lo que sí sé es que está emergiendo una generación distinta, una generación para quien los adultos de más de 40 años son retrógrados, aprenden mucho más del YouTube que nosotros los adultos. La generación actual está marcada no solo por los algoritmos y la inteligencia artificial, sino por dos cosas complejas. La primera es el apuro y otra, que no es menor, a la que llama Byung-Chul Han, la exigencia del rendimiento inmediato, que tiene que ver con esta lógica del sí se puede. Claro que se puede. Esa famosa frase, yes you can. Y eso nos lleva a que si nosotros sentimos que no podemos, estamos fallando. Entonces hay una exigencia de retroalimentación inmediata que lleva a que las personas estén agotadas. Esta lámina la saqué de internet porque siento que la gente es lo que dice: estoy agotada, no doy más, no alcanzo con todo lo que tengo que hacer, no hay tiempo. Indudablemente, la rapidez del mundo actual deja sin respuesta a nosotros los ancianos. En la medida que vamos envejeciendo, nos vamos sintiendo aislados.
Pero miren lo que pasa. Nos vamos radicalizando. Vamos sintiendo que nuestra generación es mejor. Entonces hay muchos viejos que dicen, no, yo con eso no me meto, eso es del demonio. Y entonces empiezan a radicalizar como si los aparatos computacionales fueran negativos. Y como si la cultura actual estuviera mal, que fue lo que le pasó a Susana. Susana ama y ha amado siempre a sus nietos. Indudablemente hay imágenes positivas en algunos lugares de la adultez, pero la mayoría de los estudios asocian la vejez con una valoración negativa. Y le pasa a los jóvenes. Los jóvenes nos ven a nosotros los viejos como retrógrados, obvio. El problema es que el aumento de la esperanza de vida con la inteligencia artificial nos hace que 3 o 4 generaciones a veces, en sentido genealógico, coexistan con formas de entender el mundo muy, muy distintas. Hace muchos años atrás yo estaba haciendo clases, no recuerdo qué, y no sabía cómo explicar y la puse en esta escalerita que puede servir o no puede servir, que se las voy a compartir, donde tenemos la infancia, la niñez y la adolescencia, quienes están todavía en la etapa receptiva, recibiendo el mundo. Después viene el adulto joven, adulto medio, adulto, que está en la etapa de adaptación, independencia. Y después viene la senectud, la vejez. Y me gustó esto que encontré en internet, que dice los grandes ancianos, donde yo me encuentro, que estamos en la revisión crítica de la vida. Indudablemente, las últimas etapas, sí, van hacia una cierta sabiduría, dicen algunos, pero también una cierta decadencia. O sea, nos duelen las rodillas, ya no puedo andar saltando como saltaba, ya bailar todo el día me agota, etcétera, etcétera. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a pasar que necesitamos entender que esto es así. Quisiera que volviéramos a leer el caso que les conté, pero pongamos la óptica en la construcción del problema. ¿Qué pasó distinto en esta familia? Y si volvemos a leer a la familia Jara, claro, la Susana, que acaba de cumplir 78 años, etcétera, etcétera, ¿qué fue lo que pasó distinto? Y nos encontramos con que lo que pasó distinto, lo que yo llamo el evento crítico, se produce cuando Martín llega a la casa con un tatuaje en su brazo y un mechón de pelo largo teñido rubio, con la polola, una niña compañera de curso, también tatuada entera y con el pelo teñido azul. Susana, que viene de otra generación, eso le parece loco, mal. Y por supuesto se enoja. Y por supuesto que Martín no se siente entendido. Además, se siente avergonzado. O sea, la abuela vieja que no respeta ni a él ni a su polola. Por lo tanto, ¿cómo construimos el problema? El episodio crítico, permítanme por ahora dejarlo como el evento, el porque ahora, para Susana, el episodio con Martín la deja triste.
Su sensación o su explicación es su familia no la respeta como abuela. ¿Qué hacemos con eso? Marina, la pelea de Martín con Susana le da culpa. No logro que mis hijos entiendan a mi madre y ella se quiere un hogar de anciano y eso me deja como malagradecida. Esa es la explicación que se da desde su propia construcción de mundo. Martín, la pelea con Susana me da una rabia gigante, porque mi abuela es una retrógrada. Obvio que es retrógrada, para él es retrógrada. Y lo peor del caso, me avergonzó delante de mi polola. A un adolescente que lo avergüencen delante de la peor Lola no es menor. Para Benjamín, la pelea de Martín con Susana lo angustia y nos dice, me cuenta convivir con estas peleas. Las mujeres, mi mamá y mi abuela son todas ataosas. Muy bien, ¿qué hacemos con ellos? ¿Trabajamos con cada uno independiente? ¿Trabajamos como sistema? A mí me llegó esta familia, decidí trabajarla como sistema. Por lo tanto, hice una intervención familiar. Pero como habían jóvenes que con mis canas, ver una vieja retrógrada también, le pedí a un estudiante que yo estaba supervisando que me acompañara. ¿Y qué hicimos? Nuestro objetivo con Susana fue encontrar otros roles en la vida de Susana frente a sus nietos, distinto de abuela cuidadora. Con Marina, ¿qué íbamos a hacer? Redefinir la culpa. Con Martín, reconocer distintos episodios de su vida en que la nieta y abuelo, donde él lo hubiese pasado bien. Y con Benjamín, de construir la idea de mujeres ataosas. Lo que yo les voy a proponer son las intervenciones que yo elegí con mi coterapeuta y que no fue bien. Ustedes pueden usar, por supuesto, otra. Con Susana usamos una reautoría. Con Marina trabajamos la externalización. Para eso usamos el libro 24 ideas para una psicoterapia breve de Belle-Bach. Con Martín vimos las excepciones a la regla, de orientados a las soluciones también. Y con Benjamín decidimos de construir la idea de mujeres ataosas. Y miren qué interesante lo que se nos ocurrió. Trabajamos con los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, sustentado en Bowen. Se los ofrecimos a la familia y empezamos a trabajar. Lo primero sí fue unir a la familia. Y para eso hicimos un trabajo de intervención familiar sustentada en el escudo de familia. Por lo tanto, los juntamos a todos, les dijimos lo que íbamos a trabajar
Y le dimos como tarea para la próxima sesión utilizar el escudo familiar como estrategia. También la saqué de Weibach, ahí está la referencia. La idea era que encontraran algo que los hiciera distinto a otras familias y que eso fueran capaces de ponerlo en una lámina, en un dibujo, en una frase. Después que yo tuve claro que había mucho cariño en todos ellos. Y lo que ellos nos trajeron para la próxima sesión fue resiliencia desde el cariño. Hicieron ese dibujito, yo no sé de dónde lo sacaron, seguramente Martín era bueno para el dibujo. Pero me era muy importante juntarlos. Y cuando nosotros logramos hacer el escudo familiar, logramos en esa sesión resaltar la importancia que tenía el cariño. Después, con Susana, trabajamos entonces la reautoría, sustentada en el trabajo de Maggie Carey y de la Shona Rasson, unos apuntes de la Universidad de Valparaíso que están dando vuelta por internet. Y ahí trabajamos con un libro que me había regalado uno de mis nietos, que se llama Abuela entre tú y yo. Y con ese libro hicimos esta identificación de las historias alternativas en la vida de Susana y descubrimos un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, descubrimos que ellos siempre habían sido como compañeros, ella había sido muy apañadora, descubrimos una pila de cosas y que todo eso estaba tapado. La pregunta que le hicimos fue: ¿qué aspectos de tu vida, Susana, quisieras que tus nietos conocieran de ti y tú lo pudieras dejar como legado para ellos? Lo único que no está permitido es el rol de abuela. Y apareció entonces que me reconocieran como docente, como amiga, que me gustaba el camping, que era buena para la música, que tocaba guitarra, que hacía que la cueca, que jugaba con ellos hasta las tantas de la noche. Con Marina trabajamos separado a los demás, trabajamos en una práctica para redefinir la culpa y usamos la externalización. Esa técnica maravillosa que es mucho más que una técnica, que es una metarreflexión propuesta por Michael White y por Epson por ahí por los años 89. En la forma elegante en que ellos usan la externalización, de manera de poderle devolver la mano de agradecimiento que sentía Marina que tenía que tener. Y entonces externalizamos y pusimos la cárcel de ser buena persona como te tiene atrapada. Y eso viene de la propuesta social, de la época de tu socialización. Reencuadramos, cambiamos la mirada y vimos que agradecimiento lo tenía muy relacionado con ser buenas personas. Y buscamos otra manera en que ella pudiera devolverle el agradecimiento a la madre.
con Martín vimos las excepciones a la regla, una técnica de García y Schaeffer que aparece en el Manual de Técnicas de Psicoterapia Breve, en la página 69, por si a alguien le interesa. Y nos centramos en encontrar todas aquellas excepciones a la regla. La pregunta fue, ¿recuerdas momentos en tu vida en que tu abuela hubiese sido grata y entretenida? Sí, al principio estaba medio enojado. Cuéntame más de eso. Y eso lo empezamos a maximizar, a agrandar. Mira qué interesante lo que me estás contando. Y ampliamos esos comportamientos una vez que los identificamos, subrayando la idea de que él también tenía otra concepción de su abuela y que lo más que le había complicado era la vergüenza frente a la polola. Y lo que había gatillado para él esa situación de pelea y de ser pesado con su abuela fue la vergüenza que sintió frente a su polola. Y apareció toda la complicidad en estas excepciones a la regla que él había vivido con su abuela y que estaban olvidadas. ¿Por qué estaban olvidadas? Porque a la abuela le costaba entender esta generación actual. Con Benjamín usamos algo que Viktor Frankl, en un artículo que yo escribí por ahí por el año 2005, Viktor Frankl proponía que era la bibliografía, lo llamaba él, también biblioterapia, y lo mandamos a leer, a él le gustaba leer. Las mujeres vienen de Venus, los hombres de Marte, y cómo son formas tan distintas de estar. Los hombres están mucho más orientados a resolver y las mujeres más centradas en las relaciones. Nosotros las mujeres podemos contar 1 y 50 veces un mismo hecho y solo queremos ser escuchadas. Y él era muy bueno para hacer diseño, nos regaló este diseño que yo se lo ofrezco, en que dice: me di cuenta que las mujeres no se enamoran de los hombres que les resuelven la vida. Me di cuenta que a las mujeres les gusta solamente ser escuchadas. Después que hicimos eso, los volvimos a juntar y yo les hice una latera clase de generaciones distintas, mostrándole cómo ninguno de ellos estaba equivocado y que lo que estaba pasando es que tenían formas distintas de entender el mundo y esas formas distintas de entender los habían llevado a sentirse mal, enojados, no queridos. Por supuesto, uno siempre cuenta las terapias exitosas. Esta fue una terapia bastante exitosa que tiene que ver con atrevernos a veces a ser irreverentes. Me gusta el concepto de irreverencia que por ahí, por los años 70, yo diría, o tal vez 80, Chequin, Lane y Ray hicieron este precioso librito que se llama Irreverencia, que nos invita a actuar en forma irreverente, a ser creativos. Créanme que yo disfruto enormemente de la psicoterapia porque me desafía la creatividad. La pregunta que habría que hacerse: ¿hasta dónde yo puedo ser irreverente? ¿Puedo usar estrategias que vienen de otros modelos terapéuticos? ¿Por qué no? Nuestra pega es ayudarle al otro a mirar de otra manera.
Y claro, usamos técnicas que a lo mejor vienen de la cibernética de primer orden y todas estas cosas que nosotros decimos teóricamente, pero desde la irreverencia nos ayudaron a que ellos miraran de otra manera la forma como estaban viviendo su familia. La pregunta que yo les invito a hacerse es: ¿puede uno adoptar una posición irreverente sin volverse un fanático de las estrategias terapéuticas o de las ausencias de estrategias? Una posible solución que cada día me seduce más es no dejarse seducir solo por un solo modelo. El terapeuta irreverente nunca se somete a una sola teoría o a un solo cliente o a las exigencias de los sistemas derivantes. Estaba pensando Check-in, Lane y Ray en cuando son enviadas de los hospitales o están haciendo en los hospitales o son enviadas de una psiquiatría. Los terapeutas irreverentes nos atrevemos a ser creativos. Nos atrevemos a confiar en que lo que nosotros queremos hacer es a lo que llegamos a esta profesión, es ayudar a los demás a mirar de otra manera y a estar de otra manera en la vida y hacer aquello que siente es lo mejor para su paciente. Las distintas técnicas las usamos dependiendo de los objetivos que quiero lograr. Para mí es muy importante dejar claro los objetivos, pero sobre todo es muy importante darme cuenta de las cárceles en que yo estoy de repente, que tengo que ser tan riguroso y la ontoepistemología, todos esos nombres complicados. Nosotros estamos para ayudar a nuestros pacientes a que estén más contentos en la vida. Por eso me gusta esta lámina donde puse a esta bella mujer, la saqué de internet, con una carita de tristeza y después de sonrisa. Cuando el paciente nos dice: muchas gracias, siento que nos ayudaron. La vida, como dice Facundo Cabral, que la mayoría de ustedes no deben saber quién es el arte del encuentro. Y la psicoterapia, para mí, es el arte del encuentro y de la conversación. Creo que somos artistas conversacionales, que los invito a reflexionar para usar todas las estrategias que a ustedes les hace sentido para ayudar a los otros a que dejen de sufrir. Las generaciones es una mirada más y es la mirada a la que quise invitar a reflexionar hoy. Espero que gracias a mis canas ustedes sientan que les fue de cierta utilidad.